Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. El Padre mandó a Jesús la iglesia fundó, la iglesia hizo la Biblia, así como sucedió. El Padre mandó a Jesús la iglesia fundó, la iglesia hizo la Biblia, así como sucedió. Y cantamos todos. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Esa iglesia es la católica, es la que fundó el Señor, para que anuncie a los pueblos todo lo que le enseñó. Esa iglesia es la católica, es la que fundó el Señor, para que anuncie a los pueblos todo lo que le enseñó. Y vamos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Evangelio no es un libro, Evangelio es el Señor, con sus hechos y palabras es la buena nueva de Dios. Evangelio no es un libro, Evangelio es el Señor, con sus hechos y palabras es la buena nueva de Dios. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Una vez más. Vamos a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, para crecer en la fe y vivir en el amor. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a este momento que le dedicamos a ese encuentro con nuestro Padre Dios a través de su palabra, profundizando, escudriñando esa palabra tan hermosa que estamos ahorita mirando, que es Hebreos, y estamos en el capítulo 9, ya comenzando el 10, y pues vamos a implorar el Espíritu Santo, porque sin la iluminación del Espíritu Santo no vamos a ningún lado. Recuerden que el autor principal de la Biblia, el autor divino, es el Espíritu Santo, porque todos los profetas, todos los escritores de la Biblia pues han sido inspirados por el Espíritu Santo para que escriban ese misterio de amor que nuestro Padre Dios quiere que conozcamos. Entonces vamos a implorar al Espíritu Santo que nos ayude, que con esa fuerza, con esa luz, esa sabiduría. Recuerden que la palabra de Dios es luz para nuestros pasos y lámpara para nuestro camino. Entonces vamos a invocar a esa luz eterna, a esa luz divina que es el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Yo les pido que cerremos los ojos y nos concentremos para pedir fuerza del Espíritu Santo que nos llene de su luz. Como dice la palabra del Señor en Hebreos 10:9, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Oh Dios Altísimo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos dirigimos a ti, Señor, para pedirte que mandes tu Santo Espíritu, para que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que tu palabra penetre dentro de nuestro ser como espada de dos filos, que nos dé dirección, que nos dé guía en nuestro caminar, que nos dé sabiduría para interpretar correctamente tu palabra, Señor.
que nos dé fe para aceptar lo que no alcanzamos a comprender, Señor. Que nos dé memoria para que nunca olvidar tus mandatos, Señor. Que nos dé valentía para poner en práctica lo que nos manda en su palabra. Que nos dé fortaleza en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con este estudio bíblico. Esperamos que de verdad abramos nuestro corazón y le demos cabida a esa palabra tan hermosa que nos deja estas santas escrituras del libro de Hebreos. Yo quisiera que pasáramos al capítulo 10, pero no puedo dejar sin aclarar un poco en el capítulo 9, en el versículo 25 hasta terminar el capítulo 9, donde habla nuestro Señor, habla de esta palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo murió y se sacrificó una sola vez, que se manifestó una sola vez al fin de los tiempos para abolir el pecado con su sacrificio, y que Cristo sacrificado una sola vez quita toda la multitud de los pecados, tanto los antiguos como los presentes en ese momento en que Jesucristo estaba muriendo, como los futuros. Aquí es donde nuestros hermanos separados se patinan, se barren, porque dicen que ya fue un sacrificio único, y en eso tienen razón. Lo que pasa es que ellos hablan sin comprender. Es verdad, fue un sacrificio único. No murió Jesucristo dos veces, ni tampoco nosotros en la Santa Misa lo estamos sacrificando dos veces, o tres, o cuatro, o cinco, no. Sino que ese sacrificio de Cristo hay que entender la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Él no era hombre para que un sacrificio tuviera un alcance tan limitado solamente a las personas del tiempo en el que Él estaba muriendo. No, el sacrificio de Cristo redimió y salvó a todas las personas que vivieron antes del sacrificio de Cristo, y redimió y salvó a todas las personas después de la venida de Cristo, no solamente en el momento presente de la crucifixión de Cristo, sino que Él tuvo esa eternidad en su sacrificio, porque es una obra eterna, una obra no de un ser humano, sino la obra propia de Dios. Entonces ese sacrificio tiene un alcance para el Antiguo Testamento, para el momento de Jesucristo y para el Nuevo Testamento. De tal forma que nosotros seguimos viviendo de la luz y del agua y de la sangre inagotable del único sacrificio de Cristo en el Calvario, que cubrió todo ese Antiguo Testamento y va a cubrir todo el Nuevo Testamento hasta la hora de su venida. Y en cada misa que nosotros asistimos, allí estamos actuando el switch de la redención. Es decir, Jesucristo, voy a poner un ejemplo muy burdo si ustedes quieren, pero se entiende. Cuando nosotros vivíamos en el tiempo que todavía no se inventaba la luz eléctrica, la corriente eléctrica, o sea, la electricidad, pues teníamos que encender una mecha, un mechón,
Pero cuando ya se inventó la corriente eléctrica, entonces todos los hombres que tienen la posibilidad de conectarse a la red de los pueblos donde las ciudades ya se nutren de esa fuente de corriente que las ciudades o las naciones proveen para sus pueblos, todo ser individual que tiene su casita se conecta a esa red eléctrica para poder tener su casa alumbrada. Pero ¿qué pasa si mi casa tiene la corriente pero yo no enciendo el switch? Pues no voy a tener luz, a pesar de que la corriente está ahí. Entonces Jesucristo lanzó la corriente de su salvación, de su redención, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Solo que los del Nuevo Testamento no pudimos estar presentes en el momento de la crucifixión en el Calvario. Entonces Jesucristo extiende el caudal de su sangre hasta nuestros tiempos. Esa corriente perdonadora, esa corriente de gracia llega hasta nosotros, pero nosotros la tenemos que activar. Nosotros tenemos que hacerla nuestra y pagar el precio. O sea, Él nos la regala, pero tenemos que pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Encender el switch. Ese es el único precio. Arrepentirnos y asistir a encender el switch. Y ese switch lo vimos la vez pasada, que está en 1 de Juan 1, del 8 al 11. Ahí está, que tenemos que confesar primero nuestros pecados, reconocer los pecadores, y entonces la fuerza redentora y limpiadora de la sangre de Cristo se actúa en nosotros. De otro modo, pues no podemos. Es como, ¿de qué me sirve tener ya a la mano la redención de Cristo y la salvación si yo no la actúo? Necesito de hacerla mía, actuarla. Y esa es la manera de cómo vamos a ejercitar o a ejercer fe sobre la sangre de Jesucristo. De otro modo, estamos haciendo inútil la sangre de Cristo. El que yo diga, me cubro con la sangre de Jesucristo, eso es una mera palabra. Eso no es una acción. Es un deseo, simplemente. Pero para que esa acción o para que esa fe se actúe y se haga verdad, yo necesito acudir a encender el switch en 1 de Juan 1, 8 al 11. Ahí sí, entonces yo hago mía la fuerza redentora de la sangre de Cristo y aprovecho ese canal de salvación que Cristo ya me ofreció. Bueno, entonces Jesucristo no lo estamos sacrificando varias veces, no, sino que ese sacrificio se extendió por todos los tiempos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí va a tener efecto. Después ya no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el que se salvó, y el que se condenó, pues ya se condenó. Por eso dice en el versículo 28, dice, de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de la multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperaban como su Salvador, pero ya no será por causa del pecado. O sea, ya no va a venir a perdonar el pecado, porque ya lo perdonó. El que aprovechó el perdón de los pecados, ya lo aprovechó. El que no, pues se quedó sin perdón de sus pecados. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación que le damos a las Sagradas Escrituras. Y si fuera un sacrificio continuo, como dicen otros hermanos separados, el que hacemos nosotros de Jesucristo, es verdad, es un sacrificio continuo, pero es un sacrificio incruento, es decir, sin sangre biológica. Ahora la sangre es espiritual, es divina, es la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, y la carne que se sacrifica es la del Cordero de Dios. No es un cordero carnal, biológico, físico, no, es un cordero, el Cordero Santo, el Cordero de Dios, el Cordero espiritual. Entonces la carne del Cordero de Dios es espiritual y la sangre del Cordero de Dios es espiritual, como dice San Juan 6, creo que es el del 57 en adelante, dice que la carne de nada aprovecha,
pero sí el Espíritu. Y por eso Jesucristo nos deja una carne espiritual y una sangre espiritual. Es la presencia viva de Jesucristo, pero en su divinidad, no en su humanidad, sino en su divinidad. Como Cordero Santo de Dios, se impregna en ese pan que nosotros ofrecemos a nuestro Padre Dios en sacrificio, en holocausto. Y allí ponemos nuestras culpas en ese pan que estamos ofreciendo. O sea, la transustanciación que de nosotros tenemos en la Sagrada Eucaristía es transustanciación en el sentido que ese pan deja de ser pan para convertirse en el receptáculo de la divinidad de Cristo, en su cuerpo y su sangre, sangre divino, sangre y cuerpo espiritual. Es decir, si tú pruebas una hostia consagrada y una hostia no consagrada, el sabor es el mismo, la consistencia es la misma, pero bajo esas especies de pan y de vino, cuando se logra esa consagración, allí hay una diferencia enorme. En la no consagrada es simple pan, y en la consagrada es el cuerpo de Cristo. Y ese es el holocausto y el sacrificio que nosotros ofrecemos a nuestro Padre Dios. Un sacrificio santo, limpio, sin mancha, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos que Jesucristo, nosotros como católicos lo estamos crucificando todo el tiempo. Eso no es así, eso no es verdad. Yo quisiera que me buscaran, por favor, Isaías 55 del 1 al 13. Isaías 55 del 1 al 13, y voy a pedirle a Romano que me busque Gálatas 4:24, del 24 al 31, porque ahí vamos a comprender un poquito más lo que viene siendo esta Sagrada Eucaristía, esta misa, esta acción de gracias que nosotros vivimos exactamente como lo practicaban los primeros apóstoles de Jesucristo, y lo podemos comprobar en Hechos 2, creo que es 2:42 o Hechos 1:40. Ahorita les digo, porque es importante que nosotros vayamos, pues dice en 2:42: eran nacidos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Esto es importante, ya lo vamos a comprobar ahorita, porque nosotros no estamos haciendo cosas raras, estamos haciendo exactamente lo mismo que los apóstoles comenzaron a practicar, y eso mismo nos lo transmitieron, y lo podemos comprobar en 1 Corintios 11, del 17 en adelante, donde nos habla San Pablo que esa misma enseñanza que le transmitieron los apóstoles la seguimos nosotros usando, y aquellos que vamos a la Sagrada Eucaristía nos damos cuenta que son exactamente las mismas palabras que decían los apóstoles a la hora de la consagración. Entonces vamos a ver ahí, a ver si Isaías 55 del 1 al 13. A ver ustedes que andan con sed, vengan a las aguas. No importa que estén sin plata, vengan. Pidan trigo sin dinero y coman. Pidan vino y leche sin pagar. ¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. Atiéndanme y acérquense a mí. Escúchenme y su alma vivirá. Voy a hacer con ustedes una alianza para siempre, para darles los bienes que tengo prometidos a David. Mira, lo había puesto como un testigo para varios pueblos, como un jefe para mandar a las naciones. Así, tú ahora vas a llamar a una nación que no conocías. Una nación que no te conocía correrá por verte. Esto será nada más que por Yahvé, tu Dios, por el Santo de Israel, que te ha puesto arriba. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar, llámenlo ahora que está cerca.
Que el malvado deje sus caminos y el criminal sus proyectos. Vuélvanse a Yahvé, que tendrá piedad de ellos, a nuestro Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Vean cómo ya desde Isaías el profeta estaba anunciando lo que iba a venir con esa nueva ley en Jesucristo. Él es el testador de la nueva ley, y por eso ahora nosotros tenemos ya la certeza y la realidad de esas cosas. Ya no es como con Isaías, era una promesa. Ahora no, ahora tenemos esa ley, tenemos ese pan, tenemos ese alimento, tenemos todo, y gratis. Jesucristo se entrega gratuitamente. A nadie se le cobra porque vaya a comulgar. Es gratuito, porque es el pan de Dios, y Él es nuestro Padre y nos lo ofrece. Entonces, eso es importante. Ahora, Gálatas 4, del 24 al 31. Aquí simbólicamente reconocemos dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da luz a los esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La Escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los hijos de la madre abandonada que los de la casada. Ok, miren, aquí, ¿qué está pasando aquí? En esta escritura nos está diciendo Gálatas que ya se acabó esa ley. Esa ley del Antiguo Testamento ya se acabó. Ahora tenemos exactamente la ley nueva, la que es libre, ya no es esclava. La ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, que era la de los 10 mandamientos, era una ley que tenía que acabar. Ya lo vimos anteriormente aquí mismo en Hebreos, que el Antiguo Testamento iba a terminar, pero ahora está más claro aquí. Dice, estábamos en ¿cuál versículo te quedaste? Ok, ya vi. La antigua ley, la de Moisés, era la de la Jerusalén terrenal y es esclava, pero ahora nosotros somos hijos de la nueva Jerusalén, donde ya los hijos somos libres, ya no estamos agarrados o amarrados a la ley. Dice, hermanos, ustedes, en el versículo 28 dice, ustedes como Isaac son hijos de la promesa, como lo leímos en Isaías. Una nación que no era la nación de Dios, unos hijos que no eran hijos de Dios, y sin embargo ahora estos hijos clamamos a Dios como nuestro Padre, y estas naciones que no eran del pueblo de Dios ahora son de Dios. Y por eso dice, ustedes como Isaac son los hijos de la promesa. Pero así como entonces el hijo según Agar, según la carne, perseguía a Isaac, hijo según al hijo según el espíritu. Lo mismo pasa ahora. El mundo nos persigue a nosotros, que somos los hijos del espíritu, pero no, ahora nosotros estamos ciertos y seguros que somos los hijos de Dios, porque somos perseguidos por esos hijos del mundo, ¿verdad? Dice, ¿y qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto con el hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre, no de la esclava. Entonces ahora nosotros ya no somos esclavos. Este Nuevo Testamento que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo nos vino a liberar de la ley. Eso dice también ahí mismo en Gálatas 4, del 4 al 7, que Cristo vino a liberarnos de la ley para que fuéramos libres y fuéramos hijos de Dios, y como hijos herederos también del reino. Ahora vamos a comenzar el capítulo 10. Aquí ese es un capítulo un poquito difícil, pero que tenemos que entender.
¿Por qué? Es donde Jesucristo se nos hace el todo, así como ustedes oyen. Jesucristo es el todo. Por ejemplo, yo le voy a pedir a quien sea que me busque Colosenses, ay Dios, ¿qué es Colosenses 2, 2:10, 2:8? Es donde habla que en Jesucristo estamos completos. Porque dice Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la paz, yo soy el cordero, yo soy el pastor, yo soy el amigo fiel, yo soy el amor, soy el rey de reyes, soy el señor de señores, ¿verdad? Yo soy la palabra, yo soy todo. A ver, el que tenga por ahí Colosenses 2:10 o 2:8, ¿qué les dije? 2:8. 2:8 o 2:10, no me acuerdo, pero por ahí está. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En él reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En él ustedes lo tienen todo. Ahí está. En Cristo está toda la divinidad y en él lo tenemos todo. ¿Qué tenemos? El aire, tenemos la vida, tenemos la luz, tenemos la esperanza, tenemos la salvación, tenemos la redención, tenemos todo en él, la esperanza, todo está en él. Él es nuestro pastor, él es nuestro alimento. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? ¿Verdad? Él es el altar donde se sacrifica, él es el mismo sacrificio, él es el alimento, el rey. Él es el rey, punto, en él lo tenemos todo. Y este capítulo 10 nos va a hablar de eso. Tenemos que tener mucha atención, porque es un capítulo un poquito pesado, pero es un capítulo que nos va a ilustrar todo lo que hasta ahorita hemos aprendido. Y vamos a comenzar allí, desde el versículo 1, capítulo 10. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. Sí, o sea, la ley antigua ya la vimos, ya no nos salva, nunca nos pudo salvar. Por eso tuvo que venir Jesucristo para que hubiera una verdadera salvación. Y ese sacrificio de Cristo alcanzó, como ya lo dijimos, a todas esas personas de buena voluntad que se acercaban con los sacrificios de toros, de chivos, de vacas. ¿Por qué? Porque estaban dando muestras de querer estar en la presencia de Dios. Por eso alcanzó ese sacrificio de Cristo hasta allá. Pero lo mismo sucede para nosotros, porque nosotros, al igual que los del Antiguo Testamento, no estábamos en ese momento presente. Entonces, a todos aquellos que demos muestra de querer estar en la presencia de Dios, ese sacrificio actúa en nosotros y se hace verdadero, porque no estamos ya en las promesas o en la maqueta, ya no estamos en esa sombra de las cosas, sino estamos en la realidad de las cosas. Cuando ustedes ven, cuando pasa un avión por el aire, va dejando su sombra en el piso y lo vemos como pasa rapidísimo esa sombra, ¿verdad? Bueno, pues esa sombra no es verdadera, no es la realidad de las cosas, es la sombra del avión que va en el cielo. El real es el cielo, la sombra abajo es la sombra que proyecta la realidad del avión. Lo mismo, esa ley que vivían los antepasados israelitas era la sombra de esa verdadera ley del cielo. Y ahora nosotros estamos arriba de ese avión, arriba de esa realidad de las cosas, ¿verdad? Vamos adelante. De otro modo quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ok, vamos al 3. Oh, 3. Ahí está el oleito. ¿Estaba bien? Ahí está el oleito, mira aquí. En el 2. Dice, pero no. Dice, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. O sea, los del Antiguo Testamento pues tenía que hacer repetidas veces para que Dios dijera, bueno, este sí tiene ganas de estar conmigo, ¿verdad?
Pero en realidad, como más adelante lo va a decir, en el versículo 4, el 4. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los O pecados. sea, no quitaba los pecados. Lo único que estaba haciendo aquellas personas era mostrarle a Dios que tenían interés por Él, que lo amaban, que querían ser sus hijos, que querían pertenecer a su reino, pero hasta ahí no le quitaba los pecados, ¿verdad? Dice, por eso al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que formaste un cuerpo, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. Ok, este libro es el Salmo 40 del 7 al 9, donde dice allí, he aquí, estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. O también está en Isaías, que es 1, del 11 al 17. A ver, búsquenme Isaías 11, del 1 al 17. Al fin y al cabo, lo del Salmo ya lo tenemos aquí. Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. Y no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Verdad? A ver, ¿qué dice Isaías 1, del 11 al 17? Isaías 1, Isaías 1, del 11 al 17, donde se nos va mostrando que ya Dios despreciaba los sacrificios de bueyes, de toros, de chivos. ¿Por qué? Pues porque no quitaban el pecado. ¿Por qué tantos sacrificios en mi honor? Dice Yahvé, ya estoy saciado de sus animales, de la grasa de sus terneros. No me agrada la sangre de sus novillos, de sus corderos y chivos. Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se los ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Ok, fíjense cómo ya Dios estaba hastiado de todo aquello, y no porque en sí eran los sacrificios, sino porque eran hipócritas, ¿verdad? Porque iban a ofrecer sacrificios por el pecado, pero sus manos iban llenas de sangre. Perdóname, Señor, pero estoy matando aquí a mi hermano, y pues, pero perdóname, ¿verdad? Entonces eran hipócritas, no había una conversión, no había un cambio. Pero eso mismo sucede ahora mismo con nosotros, ¿verdad? Y que a veces pedimos perdón a Dios, pero seguimos pequi, como a granel, ¿verdad? Y eso, pues es una hipocresía. Entonces, por eso ahora el libro de Hebreos, en el versículo 8, nos da la contestación a todo eso. ¿Sigo? Sí. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado, y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Ok, hasta ahí, vamos viendo. Como ya a Dios no le agradaban esos sacrificios, pues los mandó quitar. Si ya no más esos sacrificios. ¿Por qué? Porque vienen cargados de pecado, vienen cargados de hipocresía. Por eso no quisiste sacrificios de ofrenda, ni te agradaron los holocaustos. ¿Verdad? Y sin embargo, aunque lo mandaba la ley, pero no, ya no. Entonces, dice Cristo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y dice, y con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿Se acuerdan que en Hebreos 7:12 hablábamos del cambio del sacerdocio, el cambio de la liturgia? ¿Por qué? Porque era inútil. Ahora tiene que ser una nueva liturgia, un nuevo sacerdote, el que haga esa liturgia, ese nuevo orden. Y oigan lo que dice en el 10, porque es importante que vayamos siguiendo el hilo. ¿Qué dice en el 10? Esta voluntad de Dios de que habla
es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar los pecados. Ok, ya lo habíamos visto. Los sacerdotes de aquel entonces ofrecían sacrificios todos los días, pero no tenían el poder de quitar el pecado. Entonces, y esta es una voluntad de Dios, ¿verdad? Que seamos santificados ya no por el sacrificio de chivos, de vacas, de toros, sino ahora que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una sola vez. O sea, Jesucristo murió una sola vez, pero la ofrenda que nosotros estamos haciendo es una ofrenda eterna, que se ofreció en el Calvario, lo siguieron ofreciendo los apóstoles, y simplemente hay que ir a la Escritura, y ahí nos damos cuenta que, como lo veíamos ahí en Hechos 2:42, que todo mundo era asiduo a las enseñanzas de los apóstoles y a vivir la fracción del pan, es decir, en la comunión con el cuerpo de Cristo, el cual se ofrecía como sacrificio a Dios, como holocausto incruento a nuestro Padre Dios. Y hasta la vez lo seguimos ofreciendo. No estamos matando a Cristo dos veces, no, estamos ofreciendo ese mismo cuerpo, esa misma sangre de Jesucristo. Por eso dicen, los sacerdotes están al servicio diariamente, pero eso no funcionaba. Y ahora dice, fíjense lo que ya comienza a decir en el 2. Cristo, por el contrario, ofreció por los pecados su único y definitivo sacrificio, y se sentó a la derecha de Dios. Ok, Jesucristo ofreció el único sacrificio capaz de perdonar los pecados. ¿Cuál es? El sacrificio santo, el sacrificio puro de su cuerpo, el sacrificio sin mancha, el sacrificio sin pecado. Ese es el único sacrificio aceptable por Dios Padre para perdón de los pecados. Entonces, no hay otro sacrificio, no hay otro, es el único. Por eso siempre en la misa se ofrece pan y vino al estilo de Melquisedec. Pan y vino, no hay otra ofrenda. Eso se llama ofrenda de libación, porque es una ofrenda hecha por los granos del trigo y por las uvas, ¿verdad? Que eso se llama ofrenda de libación. Vamos en el versículo 13. Esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Su única ofrenda lleva a la perfección definitiva a los que santifica. No lo declara el Espíritu Santo. Nos lo declara el Espíritu Santo. Después de decir, esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos de que han de venir. El Señor añade, pondré mis leyes en su corazón y las grabaré en su mente. No volveré a acordarme de sus errores ni de sus pecados. Aquí está. Esta ley que va a durar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice para siempre, mientras Él no venga, esa ley está allí. Y es la única ofrenda que nosotros podemos ofrecer como un sacrificio definitivo y santificante para nosotros. El mismo Espíritu Santo nos lo declara después de decir, esta es la alianza que pactaré con ellos en los tiempos en que han de venir. Comenzó con Jesucristo, y todos los tiempos que van viniendo después de Jesucristo, que hacen suya esa alianza, entran en esa redención, en esa salvación. No es como dicen nuestros hermanos separados, no, ella murió por mí y ya me perdonó todos los pecados, todo lo que yo cometí hace tiempo, lo que estoy cometiendo, lo que voy a cometer después. No, eso no es así, no es así de fácil. Es verdad a medias. ¿Por qué? Porque sí Dios me perdona los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros, pero hay su manera. No es
como dicen otros hermanos separados, tan sencillo. No, ya Cristo murió por mí, por mis pecados, y yo voy a seguir pecando, yo voy a seguir robando, voy a seguir haciendo lo que quiera. Vivir la vida cachetona sin hacer ningún esfuerzo, y al cabo ya Dios murió por mí, por mis pecados. Y Él me va a perdonar porque es bueno y misericordioso. Por amor murió. Entonces estoy perdonado. ¿No es así? Yo tengo que hacer mía esa ley, esa alianza que Cristo está pactando conmigo, en donde yo me adhiero a esa ley de la nueva alianza con el bautismo. Cuando soy bautizado, allí me hago miembro de ese club, digamos, ese club de Cristo, de esa iglesia de Cristo, de ese cuerpo de Cristo, y entonces esos pecados yo ya tengo la posibilidad de que se me perdonen. De otro modo no puedo. De otro modo, aunque yo diga, pues yo creo en Cristo y me tiene que perdonar, no. Tiene que ser miembro de su cuerpo. De otro modo, si no eres miembro de su cuerpo, no eres perdonado, ¿no? Porque solamente tienes el deseo que Dios te perdone. Aquí yo, debajo de este árbol, le pido a Dios que me perdone, y me meto detrás de la puerta de mi cuarto, le pido a Dios que me perdone. Pues sí, Él está viendo tu deseo, pero no está viendo tu actuar. Es necesaria la acción para que se haga efectiva. Es como la receta del doctor. El doctor ya te dio la receta para tu enfermedad, pero si tú no la surtes y te la tomas, pues no tiene efecto. Lo mismo sucede. Ya tenemos nosotros la receta de la salvación, que es la nueva ley, el Nuevo Testamento, la nueva alianza pactada con Dios. Pero si tú no la haces tuya, pues entonces no te estás tomando la medicina, no vas a salvarte, vas a morir, ¿verdad? Vamos en el 18 a ver qué dice. Pues bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hay sacrificios por el pecado. Ya, si ya están perdonados los pecados, bueno, ya aquí quiero sacrificio, ¿verdad? Es lógico. Así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió este camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, su carne. Ok, aquí está el secreto. Al fin llegamos al secreto para que entendamos y comprendamos. El único sacrificio acepto por nuestro Padre Dios es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el único sacrificio, el único holocausto capaz de perdonar nuestros pecados. Dice, así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos, como dice Hebreos 4:16, directamente al trono de la gracia, o en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, porque Él es nuestro mediador. Dice, pero Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina de su carne, de su cuerpo, de tal forma que cuando tú comulgas con el cuerpo de Cristo, te haces miembro del cuerpo de Cristo. Y donde esté Cristo, estás tú, porque ya eres parte del cuerpo de Cristo. Si lo comulgas. Si no lo comulgas, no eres nadie. No eres nadie para el cuerpo de Cristo. Si tú quieres estar en el cielo, tienes que comer el cuerpo de Cristo para que Cristo te lleve en su ser, en su cuerpo, y te traslade al cielo. Como dice aquí, está sentado a la derecha de Dios. Pero si tú no comulgas con su cuerpo, tú sigues en la tierra, hermano. No estás en el cuerpo de Cristo. Tienes que estar comulgando con su cuerpo y con su sangre para que Dios te lleve hasta allá, Cristo te lleve hasta allá a la presencia de nuestro Padre Dios, porque ya eres parte del cuerpo. ¿Y qué le vamos a hacer? Así se le ocurrió a Jesucristo, así se le ocurrió al Padre, que nosotros nos alimentemos de Cristo para que nos hagamos otros Cristos y los hagamos miembros del cuerpo de Cristo, como dice 1 Corintios 12, del 12 al 14. Es más, vamos a leerlo para que vayamos completando, ¿verdad? En 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, del 12 al 14. Y entonces nos daremos cuenta que definitivamente sí podemos nosotros ser parte de Dios y estar donde está Cristo.
el cuerpo de Cristo está donde está Él. Él lleva su cuerpo para todos lados como tú también. Si tú te vas al trabajo, llevas tu cuerpo. Si tú regresas del trabajo, traes tu cuerpo. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, eres una célula viva del cuerpo de Cristo, donde esté Cristo, allí estás tú. Y si tú no eres parte del cuerpo de Cristo, pues no, te quedas donde estás. ¿Qué dice 1 Corintios 12, del 12 al 14? Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Ok, el cuerpo de Cristo es uno. Nosotros somos las partes. Cada uno de nosotros somos esa parte. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Ok, no importa lo que seamos. Si nosotros nos acercamos a comulgar de Cristo, entonces nos hacemos uno con Él. Y la única manera que tenemos de adherirnos a Él es viviendo su bautismo. El bautismo de Cristo, no el de Juan el Bautista, el de Cristo, el de sumergirnos en el Espíritu. Y entonces ya tenemos la capacidad de comer de su carne y beber de su sangre. De otro modo no puedo. Por eso nuestros hermanos separados nunca comulgan. No comen del cuerpo de Cristo ni de la sangre. ¿Por qué? Porque su bautismo no les permite acercarse a Dios, acercarse a Cristo, acercarse al mediador, acercarse prácticamente al trono de la gracia, porque Cristo está allí en el trono de la gracia. Pero tú también puedes estar allí, puesto que eres miembro de su cuerpo. Pero eso dice la Escritura, ustedes ya están en Dios, escondidos en Cristo. ¿Por qué escondidos? Bueno, porque yo no me puedo ver todavía allá, porque estoy acá en la tierra, pero ya mi ser está allá, porque ya yo pertenezco al cuerpo de Cristo, pertenezco a su... Dice allí, somos muchos los miembros del cuerpo de Cristo, pero Cristo cuando viene a la tierra no deja una mano en el cielo y otra la trae para acá, no, donde está Cristo está su mano y está su pie. Y si yo soy parte de esa mano, de ese pie o de la parte que sea de Jesucristo, donde está Cristo estoy yo. Así de sencillo. Y cuando muera, tomo la posición perfecta en el lugar donde Cristo me tiene en su propio cuerpo. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir en el 21. Teniendo un sacerdote excepcional a cargo de la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con fe plena, limpios interiormente de todo lo que mancha la conciencia y con el cuerpo lavado con agua pura. Ok, aquí empiezan los problemas, ¿verdad? Aquí empiezan los problemas, con conciencia pura. Y la conciencia pura no es la que, yo ya me siento libre de pecado, porque yo le dije a Dios, perdóname Señor, tú eres bueno, ¿verdad? Yo soy malo y perdóname. Tú me conoces, ¿verdad? Tú sabes lo que soy. No. ¿Cómo es la forma como nosotros podemos purificar nuestra conciencia? Ya la vimos, la llave del perdón. Primera de San Juan 1, del 8 al 11, allí están. Posiblemente van a decir, bueno, pero qué terco es esa persona que está ahí hablando de eso, pero eso es lo que dice Cristo. Yo no tengo la culpa, ¿verdad? Él se le antojó así, Él es el soberano, Él es el amo y Señor, es el dueño nuestro, es nuestro creador, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es mi paz, es mi vida, es mi todo, es mi amigo, es mi padre, es mi hermano, es todo. Entonces, si Él me está diciendo que ese es el secreto para que yo pueda estar donde está Cristo, pues vayamos haciéndolo. ¿Por qué ser tan necios, verdad? Porque fíjense lo que viene más abajito, es triste y es terrible, porque no es una vacilada, no es un chiste, esto es algo bien serio. El cuerpo de Cristo, dice aquí, Él nos abrió ese camino nuevo y vivo. Si tú quieres ir al cielo, tienes que ir a través del cuerpo de Cristo, no puedes ir de otra manera. Aunque tú digas, no, yo sí soy bueno, yo cumplo los 10 mandamientos, pues mira, los cumplirás muy bien, pero si no es a través del cuerpo de Cristo, tú no entras al cielo. Vamos a ver qué dice allí en el 23.
Sigamos procesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. Ok, Cristo se comprometió y nos dejó estos mandamientos. ¿Verdad? Por eso dice en San Juan 6:55, el que no coma mi carne, no beba mi sangre, no tendrá vida, punto, se acabó. Miren, es más, vamos a estar haciendo un análisis. Yo les voy a pedir por ahí que me busquen ese Juan 6 del 51 en adelante, mientras vamos continuando hasta el versículo 27. 24. Tratemos de incitarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. Tenemos que animarnos unos a otros en cómo amar y cómo hacer el bien, porque así de esa manera estamos fortaleciendo nuestra confianza, nuestra esperanza, como dice ahí en el versículo 23, ¿verdad? Vamos adelante. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros. Ok. Hay mucha gente que dice, yo no necesito de ir a misa, ahí van puros hipócritas, puro pecador, puro sinvergüenza, puro borracho, puro mentiroso, puro ladrón. Pues fíjense que les tengo esta mala noticia, ¿verdad? No abandonen las asambleas, porque ya algunos lo acostumbran, yo ya no voy a misa, ¿para qué? Yo aquí tengo mis negocios con Dios, Él me conoce, yo lo conozco, yo le hablo, Él me escucha, yo le escucho. No, esto es diferente. Esto es diferente. Nosotros tenemos que estar en la casa de Dios, asistir a las asambleas, porque allí es donde se escudriñan las escrituras y tenemos precisamente el conocimiento verdadero, no tergiversado, de lo que es el mensaje de Dios. Esto es importante. Vamos en el 26. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Oh, Dios mío, este es algo de verdad espeluznante. Después de que nosotros hemos conocido que Cristo es el pan vivo bajado del cielo y que sin Él no podemos ir al cielo, y no lo aceptamos, estamos cayendo en lo que dice Mateo 12:32, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Ahí está, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No creer lo que la palabra de Dios nos dice. Si Jesucristo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, que coma de mí, vivirá para siempre. Oye, yo no entiendo en dónde está lo difícil de comprender eso. De tal forma que si tú lo niegas, solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y el furor de Dios. Ese fuego que devorará a los incrédulos, a los rebeldes. Entonces, yo no entiendo por qué es tan difícil el comprender. A ver, yo le voy a pedir a Francisco que me tenga listo San Juan 6, de 51 en adelante. Y Romaldo, búsqueme San Juan 6, 41. 6:41. Ya está. San Juan 6:41 primero. San Juan 6:35 y luego 6:41. O sea, 6:35 nada más y luego 6:41. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Bueno, allí nos está anunciando quién es Él. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Pues yo creo que eso es más que suficiente para entender, ¿verdad? Si nosotros somos cristianos de verdad y le creemos a Cristo, pues vamos haciéndolo, ¿verdad? A ver, ¿qué dice el 41? Versículo 41. Los judíos murmuraban por qué Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, conocemos a su padre y a su madre. No es cierto, él no es sino Jesús, el hijo de José. Ok, ahí hay una pregunta, ¿no es cierto?
conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Incrédulos, Ahí, rebeldes. desde ahí están negando ya la... De allí ya están negando toda la enseñanza de Jesucristo. Es decir, mira, tú estás medio loquito, quédate con tus palabras, quédate con tu doctrina, con tu enseñanza. Es lo que actualmente hacen al negar el cuerpo y la sangre de Cristo en estos tiempos, en el pan y en el vino. Eso es lo que están haciendo. Incrédulos. No creen que ese Dios es un Dios poderoso, omnipotente, que todo lo puede, y si Él dijo, este es mi cuerpo, es porque Él está ahí. Él puede hacerlo, Él puede quedarse ahí. Y si no lo crees, pues entonces no estás creyendo en Dios. Eres un incrédulo. Punto, se acabó. ¿Y qué va a pasar? Toda la sentencia que viene más adelante. Ahora sí, vamos a hacer 6:51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí está la primera afirmación. El que coma, dice Cristo, de mí, vivirá para siempre. ¿Y cómo vamos a comer si nosotros no tuvimos en el momento del Calvario? Por eso Jesucristo deja la herramienta de cómo nosotros podemos comer de su cuerpo. Ni modo que el cuerpo de Cristo permaneciera en la tumba para que fuéramos todos los días en la mañana y le cortáramos un pedazo para comer. Ya se hubiera acabado. No, ya se hubiera acabado. Por eso dice Jesucristo en Lucas 2:19, este es, tomando pan, dice, este es mi cuerpo. Y ese pan, pues es el alimento y que puede continuar todo el tiempo, hasta nuestra fecha y hasta la fecha en que venga Jesucristo, ¿verdad? Vamos adelante. El que desprecia En el, Ok. en el 50. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Ok. ¿Qué lenguaje tan confuso está utilizando Jesucristo? De verdad, es incomprensible. El pan que yo les voy a dar es mi carne. Y, bueno, yo no entiendo, no creen en Dios que de verdad tiene poder para quedarse en el pan. Miren, yo a veces me sorprendo. Los hermanos separados no tienen empacho en aceptar que Jesucristo en las bodas de Canaán convirtió el agua en vino. Y ahora no pueden creer que Él convierte el vino en sangre. Oh, qué cosa más terrible. ¿Dónde tienen su mentalidad? ¿Dónde está su sentido común? ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la inteligencia que mismo Dios les dio? ¿Y saben por qué? Porque dice la Escritura, el diablo les ha cegado los ojos para que no vean la luz del Evangelio. Y en otra parte dice, el diablo les ha tergiversado la mente, les ha embotado la mente para que crean cosas que no son. Así es sencillo. Bueno, vamos adelante. Allí con él. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ahí hay varias cosas importantes. Los judíos decían, ¿cómo éste nos puede dar a comer su carne? Ellos estaban pensando en la carne física, pero Jesucristo les estaba hablando del Cordero de Dios, que era Él, de Juan 1:29, el que quita el pecado del mundo. Por eso, repíteme eso mismo que leíste ahorita, para que agarremos la onda. En verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ok, al escándalo de los judíos, Jesucristo dice, pues yo les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no se salvan. Y ahora, esas mismas palabras, a través de estas santas escrituras, se les está diciendo, no solo a los protestantes, sino también a los católicos, que viven como si Dios no existiera. Dicen creer en Dios, pero viven como cualquier pagano, peor que los paganos a veces. Entonces, desde lo que había leído antes, los judíos contendían, a ver, desde allí. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo,
que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Salud. No hay duda, no hay lugar para donde hacerse. O comes de la carne del Hijo de Dios y bebes de su sangre, si quieres salvarte, y si no la comes, no te salvas. Más claro no lo pudo haber dicho Jesucristo. Y lo dijo precisamente a los judíos que tenían ese pleito entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos separados dicen, ¿cómo es que ustedes van a... Es más, yo el otro día vi al mentado Gary Lee sacándose lengua de este tamaño, diciendo, esos católicos tragahostias piensan que están alimentándose del cuerpo de Cristo. Mentirosos, falsos, eso es algo diabólico, decía. O diabólico lo que estaba haciendo él, definitivamente. Si aquí le vamos a creer a Gary Lee o le vamos a creer a la palabra de Dios, a Cristo, el amo y dueño y Señor de todo. Si aquí lo estamos viendo bien claro. El que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida, punto. Vamos adelante, Francisco. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Pero hubo una resurrección, un renacer, que está en San Juan 3, del 5 en adelante, donde dice que aquel que no renace de lo alto, es decir, si no se bautiza, no entrará en el reino de los cielos. Ese es un renacimiento nuevo. Y después hay una muerte espiritual, que es la muerte segunda. Es decir, cuando una persona renace o nace al Espíritu, allí de Juan 3, 5 en adelante, y no cumple o no cree lo que aquí está, va a tener una muerte segunda. Va a tener también una resurrección en los últimos días, es verdad, la resurrección de su cuerpo. Pero la muerte segunda que va a tener va a ser muerte segunda de su cuerpo y de su alma. Porque va a ser arrojado al lago de fuego, junto con el infierno y todo lo chamuco, ¿verdad? Y nosotros, que nacimos al cuerpo y vamos a morir en el cuerpo, vamos a ser resucitados en el cuerpo. Eso va a ser lo que dice aquí: yo lo resucitaré el último día. No el espíritu, como dicen los testigos de Jehová. No, pues no, el espíritu no muere. Cuando yo renací por mi bautismo en el espíritu, ese espíritu ya no muere nunca, sino que llega, como dice Eclesiastés 12:7, mi cuerpo va al hoyo, pero el espíritu vuelve a Dios, porque de él vino. Y allá estamos, solamente en espera de la resurrección de nuestro cuerpo, para que juntamente con nuestro cuerpo o vayamos al cielo o vayamos a el infierno. Punto, se acabó. Vamos adelante, Francisco. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ok, díganme, ¿esto tiene confusión? Esto no tiene confusión. Y si ustedes van a leer en la Reina Valera, va a decir exactamente lo mismo. Es más, también a los testigos de Jehová dice lo mismo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y también dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne. También lo dice. Solamente que cuando Jesucristo está haciendo el acto de convertir su cuerpo o dejar su cuerpo en el pan, ellos le ponen ahí, esto simboliza mi cuerpo. Pero eso, a leguas, se ve la manipulación, pero no han podido manipular lo que viene siendo Juan 6. Así que allí están en contradicción. ¿Y quién miente? Ellos. ¿La Biblia o los testigos? Los testigos. Yo le creo a la Biblia, ¿verdad? Bueno, ¿qué más dice allí? A ver, un versículo más. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahí está. San Juan 6:15 nos dice que para que nosotros estemos en Cristo tenemos que comer de su carne, porque Él es la vid verdadera y de esa savia nos tenemos que alimentar. Punto, se acabó. Entonces, ahí se acaba el chisme y el rumor de que
la hostia consagrada simboliza el cuerpo de Cristo. No, Señor, es el cuerpo de Cristo. No podemos cambiar el verbo ser al verbo simbolizar o significar, no. Jesucristo nos da permiso para eso. Él está hablando claramente. Y vamos a volver otra vez a Hebreos. Espero que los que están allí conectados no se me pierdan, pero yo creo que no, ¿verdad? Anda, vamos a dejarle allí porque ya llegamos a la hora. Me gustaría que hubiera algunas preguntas por ahí, y pues aprendemos más y después le continuamos. Al cabo, estamos ahorita tratando de entender correctamente lo que es la palabra de Dios, y con eso nos curamos de espanto para siempre. No importa avanzar un montón, sino importa avanzar conociendo. A ver, algunas preguntas que haya por ahí de los que están aquí. ¿Tienen dudas, preguntas? Yo sé que es muy pesado este tema, bien pesado, un poquito difícil de comprender, de asimilar, pero vale la pena, porque una vez que lo asimilemos, no va a venir protestante que nos trapee, nos tumbe, nos espante. Nadie. Aquí en Hebreos 10, 11, ¿será que los que niegan el cuerpo y la sangre de Cristo es por lo que hacen los sacerdotes? Mira lo que dice. Los sacerdotes están de servicio diariamente para cumplir su oficio, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca tienen el poder de quitar pecados. Sí, allí está hablando de los sacerdotes levitas. Antiguos, ¿verdad? Sí, de los antiguos, no de los nuevos. Los nuevos tienen el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec, no de Aarón ni de Pero Leví. ¿será que ellos confunden Sí, eso? ellos confunden eso, Y por eso no creen. pero lo confunden precisamente porque no entienden las escrituras, no las comprenden. Y ahora nosotros estamos, recuerden que aquello era la sombra, ¿verdad? Era la sombra del templo verdadero, y ahora nosotros estamos en el templo verdadero. Entonces, los sacerdotes, ¿en dónde están? Siguen estando en el primer recinto, en la iglesia. Ahora ya no son paredes. Dice Jesucristo en San Juan 3, que tiempos vendrán en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y estamos en esos. Entonces ya nosotros no necesitamos el templo de Jerusalén. Ya no. Nosotros somos el propio templo. Y los sacerdotes actuales, los que llevan el sacerdocio de Cristo, están ministrando en el primer recinto, en su iglesia terrestre. Porque en el segundo recinto, que es el Santo de los Santos, está Cristo como mediador de los del primer recinto. Así que no debemos confundir ese versículo 11 con los sacerdotes actuales. Esto se refiere al Antiguo Testamento. Eso se refiere al Antiguo Testamento. Y más adelante ellos dicen también, dice, Cristo por el contrario ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio. Y se sentó a la derecha de Dios. Ofreció un único sacrificio. ¿Cuál? El de su cuerpo. Y vamos a hacerlo porque si no se despega la confesión. Búsquenme Lucas 22, 19. Allí vamos a entender el paso que hizo Jesucristo al nuevo sacerdocio, a la nueva forma. Por eso dice aquí en el versículo, ¿qué es eso? En el versículo 9 dice, con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. ¿Y cuál era el primero? Ofrecer sacrificios todos los días de chivos, vacas y todo eso. Y ahora es ofrecer ¿qué sacrificio? El cuerpo y la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo. Se cambió el orden de la ley, del sacrificio, y se cambió el sacerdocio, ¿verdad? Y eso lo vimos ya en Hebreos 7:12. A ver, ahí en Lucas 2:19. Digo 22:19. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Ok, ¿qué dijo? Tomó pan, ¿verdad? Y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿Qué dice San Juan 6:51? El pan que yo les voy a dar es mi carne. Entonces, aquí se está cumpliendo. Vamos adelante. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo?
consagrando ese pan, dejando su presencia divina impregnada en ese pan que iba a darles a comulgar a todos sus apóstoles por primera vez. Y dijo, un mandato ahí. estaba dejando un mandato, es un verbo imperativo, hagan esto. ¿Y qué estaba haciendo Jesucristo? Quedándose en ese pan. Entonces, si les dijo, hagan esto, ¿qué tienen que hacer los nuevos sacerdotes? Hacer eso, ¿verdad? Ese pan, para que Cristo quede impregnado en el pan, ¿verdad? Por eso se utiliza el verbo ser o estar. Cristo es el pan o Cristo está en el pan, es lo mismo. Vamos adelante. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahí está. Esa es la nueva alianza, sellada con la sangre de Cristo, que nosotros podemos todavía comulgar con ella, tener esa bebida divina. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo mandó. Esta es mi carne, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Háganlo. Y luego más adelante dice una cosa bien importante. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. No, cuando dice, no. Eso está en Hebreo, en 1 Corintios. En el 19 dice aquí también. Hagan esto en memoria mía. Sí, no, pero hay otra cosita que yo quiero que busquen. Está en 1 Corintios 11, 22 o 23. O sea, cuando dice Jesucristo, hagan esto en memoria mía, está diciendo que lo tienen que hacer. No dice cuántas veces, pero háganlo. ¿Ve qué dice allí? Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Ajá. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Más adelante. ¿Por De qué? igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Todas las veces, o sea, ¿cuántas veces no le puso límite? No le puso límite, háganlo. Y cada vez que lo hagan, véanlo en memoria mía. Acuérdense cómo yo les mandé que hicieran esta liturgia del pan y del vino para que tengan mi cuerpo y tengan mi sangre. Y sigue otra cosita más adelante. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Ese era el grito de los primeros cristianos. Maranatá, es decir, ven Señor Jesús. Cada vez que nosotros comulgamos, deberíamos de decir así: ven Señor Jesús a mi corazón. Ven Señor Jesús. Si todo el mundo se uniera en comunión, el mundo entero, y dijera al mismo tiempo: ven Señor Jesús, estoy seguro que Jesús aparecía. Entonces, esto es importante. Vean cómo la Escritura no se contradice, se ilumina a sí misma y nos va llenando esas sombras y esos huecos, esos vacíos que no entendemos y no comprendemos, y lo vamos llenando, y eso va fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor en Cristo Jesús. Bueno, ¿alguna pregunta que haya por ahí? Una pregunta aquí de Reina Calixto. A ver. Reina siempre. Reina siempre Muy bien, muy bien. pendiente. Está salvando la clase siempre. Dice: los judíos leen Isaías, o es un libro que quitaron porque está muy claro lo que dice Dios. Cuando Dios dice que ya no le gustan los holocaustos o sacrificios. No, ahí lo tienen todavía. El único capítulo que los judíos modificaron, lo tergiversaron, es el capítulo 53 del justo sufriente. El resto lo tienen igualito. Pero cuando se descubrieron los originales del profeta Isaías en Qumran en 1947, descubrieron
y se dieron cuenta que los judíos habían manipulado el capítulo 53 porque los acusaba directamente de ser los asesinos de Cristo. Pero Y- Isaías, perdón, no lo pudieron quitar porque No, era porque es un profeta muy grande. conocido, ¿verdad? Sí, un profeta grande anterior al 450, que fue cuando los judíos supuestamente, los judíos del canon palestinense, pararon supuestamente la revelación. No hay más revelación hasta el 447. De allí para acá no hay revelación. Todos los libros que existen no sirven. Y en ese caso, ahí está sabiduría, que en el capítulo 2 los acusa a ellos también, por eso lo quitaron, de ser los asesinos de Cristo. Le quitaron Macabeos porque esperaban la resurrección, y allí entre los judíos existen los saduceos que no creen en la resurrección, y por eso le quitaron Macabeos. Le quitaron la intercesión de las almas por los vivos y los vivos por los difuntos. Toda esa relación que hay la quitaron, por eso quitaron Macabeos y quitaron todos los demás libros, ¿verdad? Y quitaron el Eclesiástico, que es un libro fantásticamente hermoso, ¿verdad? Y todos los 7 libros que quitaron, ¿verdad? Se los quitaron en el canon palestinense, pero eso fue hasta el año 95 después de la muerte de Cristo, el año 95, y Jesucristo utilizó la versión alejandrina, que es la que nosotros tenemos en nuestras manos. Y la predicación de Jesús y de los apóstoles utilizaron la versión alejandrina, la versión griega, la que contenía todos los libros, y hasta la fecha nosotros seguimos teniendo esa versión, no el canon palestinense que utilizan los hermanos separados. Así es. Ellos se unieron a los que negaron a Cristo, y por eso quitaron los demás libros. Pero no cumplen con uno ni con otro, porque además le pusieron los 27 libros que la Iglesia Católica le puso a la Biblia. Entonces los hermanos separados no son fieles ni a un lado ni a otro, pero son secta. ¿Alguna otra pregunta que llama ahí? Dice Reina. Pero Don Cooper, ¿cómo convencerlos? Porque siempre salen con que la religión nos salva. Los hermanos separados, algunos son necios. Si la religión nos salva, pues entonces ¿quién nos va a salvar? Sí, lo que pasa es que no entiende lo que es la religión. Religión viene de un verbo latino que se dice religar, es decir, ligar, juntar. Y si no hay una relación entre Dios y el hombre, ¿cómo se va a salvar el hombre? Ese era el problema de la ley, que ya creían en la ley y no en Dios. Había una religión, pero una religión ante la ley, no una religión con Dios. Y donde hay una creencia en Dios y hay un culto a Dios, allá hay una religión. Ellos dicen que no tienen religión. Pues no, pues me disculpan, pero todo el mundo tiene religión. Hasta el burro tiene religión. ¿Saben por qué? El burro cree que el pasto le quita el hambre y lo come. Esa es su religión. Es atarse a algo, ¿verdad? Es atarse a una esperanza. La religión es eso, atarse a una esperanza, a algo que yo espero, que yo veo, que me prometa, una promesa. Esa es religión. Lo que pasa es que ellos piensan que la religión católica es la única que hay, y no, yo no creo en la religión católica, entonces por eso no tengo religión. No sean brutos, ¿verdad? Todo el mundo tiene religión. Sí, si no tienen religión, ¿con quién están unidos? Es más, hasta los ateos tienen religión. ¿En qué creen? En la no existencia de Dios. Esa es su religión. Dice Reina Calixto, ¿y los judíos leen el Nuevo Testamento? No, para ellos es una vacilada. Y miren, como dice el dicho, de eso decía San Agustín, ¿verdad? Para el que quiere creer, tengo 1000 razones. Y el que no quiere creer, no tengo ninguna. ¿Por qué? Porque no quiere. Dice Jesucristo, no hay más ciego que el que no quiere ver, y más sordo que el que no quiere oír. Entonces, para el que de verdad busca a Dios, hay muchísimas razones para poder creer en Él. Pero si no quieren creer, no hay razón alguna que los pueda convencer. ¿Verdad? La pregunta de hace 8 días, que no lo alcancé a decir, era que entonces había un versículo de la Biblia, ¿verdad?, que dice que, no sé si San Juan, si no me corrige,
lo que está escrito en las Santas Escrituras para que creamos, ¿verdad? Entonces, los hermanos separados cuando dicen yo investigo más porque no me gusta nada más lo que está en la Biblia, entonces no están creyendo en la palabra de Dios, ¿cierto? No están creyendo en la palabra de Dios, definitivamente, porque si yo no le creo a la palabra de Dios, que es Dios mismo el que me está hablando ahí, pues entonces ¿en quién voy a creer? Eso definitivamente que deja mucho que desear de esas personas que se dicen ser amantes de la verdad, que se dicen ser creyentes en Cristo, que se dicen que aman a Cristo. Es más, déjenme buscar aquí San Juan, es San Juan 21, 30, ahorita lo encuentro. La razón es que yo creo que los van preparando, ¿verdad? Para Claro, que por sean supuesto. más, pues, o sea, tengan su propia iglesia en este caso, porque digámoslo de esa manera, que, Claro. que se preparan para abrir otra iglesia, Sí, porque les dan la oportunidad también, dicen, ok, tú puedes abrir también tu iglesia, tu changar, o lo que sea, como les dicen, ¿no? no sé, ustedes saben que en cada esquina hay un changarrito, ¿Me ¿verdad? entienden? Entonces, yo lo digo porque yo, como les digo, yo tengo un hermano que es así y me dice que yo no me quedo con lo que me dicen nada más. Digo, bueno, pero es que yo estoy en la iglesia de lo que yo estoy aprendiendo y yo le creo a la palabra de Dios, por eso estoy ahí. Y me apego y escucho al que sabe más que yo, es obvio, sino para que... Sí, pero hay que saber de la misma escritura, ¿verdad? Veo buscando primera de Juan 5, la segunda de Juan, sí, primera de Juan, no, segunda de Juan. Y mire, eso que me decías tú está en San Juan 20, 30. Muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Dice, estas han sido escritas para que crean y tengan fe en Jesús. No se trata de ir más allá de la Biblia, porque si tú vas a investigar más allá de la Biblia, estás saliendo de la doctrina de Cristo. Y si estás saliendo de la doctrina de Cristo, entonces estás fuera de la comunión con Cristo. A ver qué dice ahí desde el versículo 7, primera de Juan. Segunda de Juan, perdón. Segundo de Juan 7 al 11. Segunda de Juan, de 7 al 11, sí. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Ok, miren. ¿Qué dicen los hermanos separados? Yo no creo que Cristo está en carne en ese pan. Ahí está el anticristo. ¿Qué más? Vamos adelante. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos. Ok. Si- Ok. ¿De qué les sirve andar toque y toque puertas? Convenciendo a gente, predicando aquí, predicando allá. Se están perdiendo todo el salario de su trabajo. Vamos adelante. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Ahí está. ¿Para qué le andamos buscando 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Entonces, ¿qué anda buscando? ¿A un Dios imaginario? ¿Un Dios ficticio? Conveniente. ¿Un Cristo no real? ¿Un Cristo a tu conveniencia? No tiene sentido. Porque le quieren llevar por la contraria a lo que sigue pues, la Iglesia Católica. Claro, por Siempre, supuesto, siempre, ¿no? pero llevarle la contraria a la iglesia de Cristo no es llevarle la contraria a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue, como dice el dicho, le hace lo que el viento a Juárez, nada. ¿Por qué? Porque la doctrina de la iglesia católica es la doctrina de Cristo, sin cambio, sin tergiversar, sin nada, tal como está, penada, dura. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser. Y no es cuestión de conveniencia, es cuestión de que así dijo Cristo, y si yo creo en Cristo, pues eso es la verdad. Punto. Porque dice aquí el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo, no permanece en Dios, no tiene a Dios. Y si no tienes a Dios, ¿qué estás buscando? Engañarte a ti mismo, condenarte a ti mismo, como dice el apóstol San Pedro. Nadie puede interpretar la Escritura por cuenta propia. Ahí está. En la segunda de Pedro 3, 1:21. Nadie puede interpretar la Escritura por su cuenta propia. Es decir, nadie le puede pegar a la Escritura más.
Por eso los hermanos separados ponen nueva doctrina. No bautismo para niños, no esto, no confesión, no Eucaristía, no el cuerpo de Cristo. Que son de niños. No esto, no lo otro, no aquello. Mira, tú estás en contra de Cristo. ¿Quién puede en contra de Dios? Podrás gritar y zapatear, pero lo que dijo Dios es palabra que se va a cumplir. Hasta la última coma se cumplirá. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Falta más de la idea, le sigo. Ya está bien. ¿De cuál? De lo que Del estaba segundo leyendo de de Juan. Juan. ¿De cuál? No, yo creo que ya está bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Ya ya está bien. parece que ya no hay. Bueno, aquí habla una cosa así. Dice, si alguno viene a ustedes con esa doctrina, ni lo reciban siquiera. No tiene razón. Yo por eso nunca recibo a los testigos de Jehová, ni recibo a nadie, nada. Pero- Vete por tu lado, ya. No, pero en ese enfrentamiento, no digamos, pues que yo sí, a ver si nos agarramos con mi hermano, ¿verdad? Hay partes donde le dices claro, ¿verdad? No, es que me dice una vez, ¿no? Bueno, pues ya total, si estamos mal, tú o yo estamos mal, ya digo, no, yo estoy en la verdad. Yo sé que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Si una Y- persona y, que... y sé que estoy ahí, entonces como que si le hablaras al diablo, porque Perfectamente. el diablo Sí. se queda tranquilito. En su- O sea, en su tú mentira, sí. dices, yo estoy en la verdad y no la voy a cambiar porque esa es mi verdad. Yo no estoy jugando, yo estoy en la verdad y creo eso. Sí, pero el diablo sí está feliz de quedarse su mentira. Y es que, mira, como digo, se queda calladito porque... yo tengo un familiar que pasó exactamente igual. Y él ya, es más, tanto estuvo tratando de convencerme que cuando le dejé caer todos los textos, todos, dice, bueno, honestamente, yo sé que la Iglesia Católica es la verdadera, la que Cristo fundó, pero yo ya estoy acá, ¿ya qué le voy a hacer? Aquí me dan desayuno, me dan paseo, bueno, entonces tú no estás buscando el reino de Dios, estás buscando llenar tu panza, Defendiendo su huesito. defendiendo tu huesito. Entonces no digas que estás siguiendo a Cristo. Mejor di, mira, yo estoy buscando mi desayunito, estoy buscando mis paseitos gratis y esto y lo otro, de vez en cuando hasta despensa me traen y como a gusto, no trabajo. Pues entonces no digas que estás siguiendo a Cristo, ¿verdad? Así con ese descaro, yo sé que la iglesia la católica es la que Cristo fundó y es la verdadera. Pero hasta le digo, dice, pero comulgar el cuerpo de Cristo es un asunto muy grave y muy delicado, por eso yo no lo comulgo. Oh, Dios mío, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás buscando tu propia condenación. A leguas estás confesando que eres un sinvergüenza, eres un chamuco. Y no te importa lo que Cristo diga. No te importa estar en su verdad. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda de lo que están aquí? A mí me hicieron una pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué creer la Biblia? Bueno, la Biblia tiene dos autores, el autor divino y el autor humano. El autor divino es el que verdaderamente la escribió, porque el humano solamente fue la pluma que plasmó lo que el Espíritu decía. Y es verdad, fueron hombres, pero no era el lenguaje humano el que se estaba plasmando, sino era el mensaje divino el que está aquí. Y no tenemos otra cosa en qué creer más que eso. Y si no quieres creer la palabra de Dios, bueno, pues no lo creas y ya, nadie te obliga, punto, pues tú crees lo que tú quieras, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Si tú no quieres creer, yo no tengo con qué demostrarte que esto es verdad. Por eso, más adelante en el capítulo 11, vamos a encontrar que la gente que tuvo fe escribió todo eso, vivió su historia, vivió su fe, esperando en la promesa. Y sin embargo, a pesar de que no vieron la promesa cumplida, creyeron. ¿Verdad? Bueno, dura pregunta, si no le paramos. Bueno, agregando un poquito a lo que dice aquí el compañero, yo creo que lo que usted acaba de decir es muy cierto. O sea, la Biblia fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo, y fue escrita por hombres escogidos, no por cualquier hombre. O sea, los hombres que Dios escogió y los que el Espíritu Santo les transmitió lo que debían escribir. Entonces,
Ahora yo creo que después de esto, la Biblia que tenemos se ha escrito, dependiendo en qué lenguaje está escrito, y haciéndolo más cercano a lo que al lenguaje en el que fue escrito. Sí. Eso es lo que Sí, definitivamente que la Biblia fue escrita por hombres escogidos por Dios. La llamamos agiógrafos, gente inspirada por Dios, y se escribió en el lenguaje en el que ellos vivieron, en el entorno tanto temporal como cultural donde ellos se desarrollaron. De tal forma que si nosotros vamos a los primeros libros, por ejemplo el Génesis, aunque no haya sido el primero que se escribió, pero son libros los más antiguos de la Biblia. Y utilizaron las cosas normales que se movían en aquel entonces, las anécdotas que en aquel entonces se conocían, todo fue así, pero con una trascendencia que hasta ahorita no la podemos negar. No se puede negar. Por ejemplo, tenemos los escritos más cercanos, el que estamos leyendo ahorita, Hebreos, escrito por gente contemporánea de San Pablo, y estoy seguro que San Pablo metió su mano ahí, como maestro que era, conocedor de la ley. Y si nosotros no entendemos a San Pablo, que está más cerca de nosotros en el tiempo, imagínense, vamos a entender al que escribió el Génesis. Muy difícil, porque eran otras maneras de ver la vida, otras costumbres. Por ejemplo, vamos a ver más adelante en el capítulo 11 cómo los israelitas en aquel entonces, cuando se hablaba de la fe, no era como nosotros, que creemos algo pero ni siquiera nos importa vivirlo o practicarlo. Ellos cuando hablaban de tengo fe, no lo hablaban, ellos lo demostraban, lo vivían. Cuando alguien iba a sembrar, no decía yo tengo fe en que esta semilla va a nacer, no, tú lo ves que está sembrando. ¿Y por qué? Tengo fe, estoy sembrando. Era otro concepto muy diferente, y ahora nosotros entendemos una fe divorciada de la acción. O conveniencia. ¿Sí? ¿Cuánta gente sin vergüenza dice creer en Dios? Ayúdame, Dios mío, a que yo pase este cargamento de narcóticos. ¿Eso es tener fe en Dios? No, no, eso es mentiroso. Eso no es fe. Eso es conveniencia. Exacto. ¿Sí? En antiguo era diferente. Ahora nosotros no lo entendemos, pero tenemos un apóstol que dijo, no, la fe sin obras es muerta. Entonces, como que ya se imaginaba que íbamos a hacer así, ¿verdad? Creo en Dios, ay sí, te amo Diosito, pero nunca me paro a hacer las cosas de Dios. Y por eso dice, la fe sin obras es muerta. Y dice, y la fe se justifica en el Santiago, ¿qué es eso? 3:24 o 5:24. Dice, la fe se justifica no solo por creer, sino por actuar. No, búscame Santiago 5:24. Búsqueme Santiago 5:14 y otro 5:24. 5:14. 5:14, a ver. Del 13 empieza. A ver, del 13. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite, en el nombre del Señor. No, va a ser Santiago 2:14. 2:14, sí. Y 2:24. Hermanos, si uno dice que tiene fe, Ahí está, se me había barrido el cassette. pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Ok, ahí está. A ver, vamos a ver el 24 ahora, allá con Francisco. A ver qué dice el 2:24 de Santiago. Entiendan pues que uno llega a la verdadera rectitud a través de las obras y no solo por la fe. Ahí está. El actuar se justifica o justifica nuestra creencia. O sea, nuestra fe no es lo que traigo en el cerebro, es lo que estoy haciendo.
Por eso la fe de todo cristiano es el que verdaderamente actúa la palabra de Dios. El que dice creo en Dios, pero es un sinvergüenza, roba, mata, miente, ese no tiene fe. Ese no tiene fe. Porque la obra justifica la fe que verdaderamente tienes, ¿verdad? Entonces hacerlo antes de que lo piense uno. Claro. Es más, ¿cómo nos ganamos el cielo? ¿Pensando en que soy bueno? No. ¿O siendo bueno? Trabajando también, haciendo obras. Claro. Porque, por ejemplo, cuando uno ve a un desamparado, ¿verdad? O sea, lo ves y quieres actuar después de que ya lo viste. Mire, es bien sencillo. Vemos un desamparado y le decimos, ay Señor, ayuda a este pobre hombre, ¿verdad? No seamos mentirosos y sinvergüenzas. Dios te está poniendo desamparado porque Dios quiere actuar por ti. Dios quiere que actúes tu fe y tú seas el salvador de ese desamparado. No, ay Dios, ayúdale, pobrecito, mira qué friega se está llevando en esta vida, ¿verdad? No tiene que comer, no tiene que vestir, no tiene casa. Mándale a alguien Mándale a alguien que le ayude. ¿Y luego tú? No, manda a otro porque yo no, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Aquí nomás. Por eso dice, por eso es falsa la afirmación de nuestros hermanos separados en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, ya eres salvo, hermano. No, ahí tiene dos cosas, ¿verdad? Si crees en tu corazón, cuando tú dices, Señor, ayuda a este desamparado, y sacas tu cartera y le das, lo pusiste en tu corazón. Esa es la fe verdadera. El otro, ayúdale, Señor, porque mira, mamá, cómo está sufriendo aquí. Que te vaya bien, hermano, ahí nos vemos. Como la parábola, pues, del... Sí, como la parábola del samaritano, ¿no? El que tiene fe es compasivo por su fe. Exactamente. Si no eres compasivo y eres solidario con los demás, no tienes fe. Así grites y digas que eres... te confieso, Señor, como mi Señor Salvador. Bueno, pues sí, pero ¿de qué sirve eso? Esas son palabras, se las lleva el viento. Y si haces buenas obras, pero no asistes a misa, no buscas de Dios de la manera correcta, estás... Son buenas obras, pero hasta ahí quedan. No tienen trascendencia divina de salvación. ¿Por qué? Porque son obras en el aspecto humano. Es un humanitarismo. Son las que se queman, pues, Sí, se van a quemar el día del juicio. Quizás nos sirvan de algo, ¿verdad? Porque tampoco vamos a despreciar la humanidad de una buena obra, tampoco, porque recuerden que hay obras de misericordia, que son obras temporales. Es ayudar al necesitado, todo eso, ¿verdad? Pero si tú quieres que verdaderamente se garantice que tu obra te va a trascender y va a tener frutos de salvación, pues haz las cosas por amor a Dios, no para que se diga de ti que eres bueno. Como dice que hacerlo para el Señor, ¿no? Sí, hacerlo para el Señor. Dice San Pablo, si comemos o dormimos o descansamos, todo lo hacemos por el Señor, por amor a Dios y con alegría y gozo. Bueno, ya no hay más, le paramos. Yo creo, A ver. Cooper, que si nos llamamos cristianos, pues es porque amamos a Cristo, porque creemos en Cristo y también porque debemos hacer lo que nos enseñó Cristo, ¿sí? Entonces, no podemos decir somos cristianos porque creo en Cristo y nada más. No, sí, hay que ser cristianos porque hacemos lo que Cristo manda. Ese es el verdadero cristiano. Dice en San Juan 8:31, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en el 28 dice, si ustedes cumplen mis mandamientos, serán verdaderos discípulos míos. De otro modo, no. Y dice San Juan, ahí mismo en 8:46, 47, 48, dice, los que son de Dios escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, y el que no, es un hombre necio, como dice Mateo, que se le explica y pues lo mismo le da. No, sino que el verdadero cristiano es el que hace las obras que Cristo manda. Don Cooper, entonces también tengo esa, bueno, ahorita se me vino la duda esa de que cuando uno hace algo premeditadamente, ¿verdad? Para que Dios me lo tome en cuenta,
que sí debemos tomar en cuenta o no. Por ejemplo, cuando vamos y ayudamos a la iglesia para edificar algo, o que, bueno, ya en los ranchitos que se hacen para los santos y todo eso. No, todo eso es bueno y está dentro del ser cristiano. Porque ¿qué es lo que estamos persiguiendo al final de cuentas? Por nuestra salvación. Lo hacemos por interés, porque queremos nuestra salvación. Y no es que estemos comprándola, no, sino que si Dios no, me ha dicho que cumpliendo y haciendo buenas obras es como yo puedo llegar a Dios, pues ahí estoy, ¿verdad? Por eso dice en San Mateo 25, no, Mateo 25, 35, dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, en la cárcel y enfermo me visitaron. O también, sí, San Mateo 7, 21 en adelante. Eso es lógico. Siempre llevamos un interés. ¿El interés de qué? De nuestra salvación, por supuesto, de nuestra santificación. Hay egoísmos buenos, en este aspecto es un egoísmo bueno, y no es que sea egoísmo, es que eso quiero yo compartir el reino de Dios, y para compartirlo lo tengo que realizar, porque el reino de Dios no es algo que ya está allí y yo voy y como, o agarro o compro, no, hay que hacerlo, hay que realizarlo. Ese es el reino de los cielos, cuando yo hago la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia? Sean compasivos, sean bondadosos, sean justos, todas las bienaventuranzas del capítulo 5, ¿verdad? Ahí está, estamos construyendo el reino de los cielos de esa manera, en el amor. Sí, nuestra fe se puede decir que es como condicionada, ¿verdad? Hacemos algo y a veces esperamos recibir algo. Bueno, cuando tú esperas recibir algo material, ahí sí, me disculpa, pero no te sirvió de nada la obra que tú estás haciendo. Si estás ayudando al templo para que te den reconocimiento, discúlpame, estás caminando al revés. Tienes que hacerlo por amor a Dios, por amor a su cuerpo que es la iglesia. Así. Ahí donde dice la escritura que ya tienen su recompensa. Ya tienes su recompensa, sí. Si lo haces para que te vea la gente y te aplauda y te diga qué grande eres, pues ya tuviste tu recompensa. No esperes el día del reino de los cielos. No lo esperes porque no está. No te vistas que es más a la fiesta, dice el dicho. Bueno, pues vamos dándole gracias a nuestro Padre Dios, y hay que pedirle que en esta cuaresma de verdad nos ayude, que nos dé esa capacidad de amar, esa capacidad de hacer las cosas por amor a Dios en los hermanos, porque a Dios no se le ama allí a su figura, por decir así. Lo amamos ¿en dónde? En los hermanos. Porque cuántas veces hay gente que se golpea el pecho y se arrastra y va de rodillas frente al Santísimo, pero al hermano lo ningunea, lo aplasta, lo indignifica. Entonces, ¿qué crees? ¿Que el Dios que está allí en el altar es diferente al que está allí al lado tuyo? No, es el mismo. Pues tenemos que entender claramente en dónde está Dios, quién es Dios, ¿verdad? Porque Dios no es alguien invisible, no, lo tenemos en el hermano, ahí está. Entonces tengo que tratar al hermano como si yo tratara al propio Cristo Jesús en persona, así de sencillo. Bueno, ya me preguntas, vamos a darle gracias a Dios, y pues hay que rezar por Ucrania para que Dios ponga su santa mano ahí. Miren, la URSS es no sé cómo se le llama, la Unión Soviética, es un país tan grande, pero creo que es uno de los más grandes, ¿verdad? Los más grandes en territorios. Sí, el territorio es extensísimo. Creo que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, Dios mío. Increíblemente grande. Y apenas tiene como 140 millones de habitantes. Quiere más. Y quiere más. Dios mío, qué cosa más terrible, ¿verdad? Esa ambición, esa avaricia, es un pecado capital que nos lleva a cometer monstruosidades, atrocidades tremendas. Vamos a pedir por que nosotros no se nos meta ese espíritu de la avaricia, porque a veces también cometemos atrocidades, aunque sea microscópica, no de esa magnitud, pero por allí vamos también. Y no hay diferencia en un pecadito chiquito o un pecadito grandote. Bueno, gracias Padre Santísimo. Damos la capacidad de ver tu rostro en cada uno de los hermanos, y que siempre le tendamos la mano con misericordia, con compasión, que seamos
verdaderamente tus representantes, tus imágenes, tus Cristos vivos caminando en la calle, alargando la mano para beneficiar, para hacer el bien, caminando, alargando esos pasos para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio, y esos labios para bendecir en vez de maldecir, y esos brazos para abrazar en vez de golpear. Gracias, Padre Santísimo. Danos esa gran capacidad de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. bueno, algunos avisos. Estamos en tiempo de Cuaresma. Recuerden que todas las parroquias de la diócesis de Patterson los domingos están confesando, los lunes están confesando a las 7 de la noche, todas. Así que el que quiera reconciliarse con Dios, ahí puede cada domingo, cada lunes ir y hacer su confesión. Segundo, va a haber la Semana de la Juventud para que aquellos que tengan jóvenes de 12, 13, 14 años en adelante, pues los manden a la Holy Trinity en la Semana de la Juventud, que creo que va a ser del día 14 o el día 13, algo así, del 13 al 20, creo, al 19, algo así. Ok, es una semana, para allí en esas fechas, ¿verdad? Ahí se fijan en el calendario, comienza el lunes y termina el sábado. Creo que es 14, ¿verdad? Hasta el 21. Hasta el 21. Y nosotros tenemos, seguida de la Semana de la Juventud, la Semana de los Adultos, donde está invitada toda la comunidad, en especial los de la pastoral familiar en pareja, pero el que no tenga pareja puede ir. O sea, esto no es solamente para las parejas, sino es para los adultos. Que tengamos nuestra semana de ejercicios espirituales de Cuaresma, para que comprendamos cómo tenemos que vivir nuestra Cuaresma y tener nuestra conversión de verdad, que nos acerquemos a Dios para bien nuestro, para la bendición nuestra. ¿Y qué otra cosa hay? Invitemos también a la comunidad. Sí, ya lo dije, la comunidad entera está invitada. Y esta transmisión que estamos haciendo los lunes, posiblemente a partir de abril, lo vamos a hacer en la página de la pastoral familiar, que es allí mismo en el YouTube, digo en el Face y también en el YouTube. Ustedes van al Face y en vez de poner los nombres de María García o Elizabeth Barrera o cualquier otro nombre, van a poner Pastoral Familiar y Conyugal Passaic, New Jersey, NJ, New Jersey. Y allí va a salir, y ya se hacen miembros, le dan, se suscriben y le dan el dedito para arriba para que ustedes ya puedan ser miembros de esa página, y allí vamos a transmitir muchas otras cosas, no nada más la clase bíblica. Estamos mirando a ver qué otros programas podemos poner allí para que nos instruyamos un poquito más. Y la página que tenemos también en YouTube, suscríbanse allí y vayan, visítenla para que le pongan también me gusta y no nos lo vayan a borrar, ¿verdad? Para que no nos la quiten. Trabajo costó hacerla y pues allí estamos, tratando de ilustrar un poquito. Y todos los anuncios que ustedes vayan a encontrar, lo van a encontrar allí, tanto en la página de YouTube como en la página de Facebook. Ya ahorita pueden ya ustedes ir y buscar las cosas que hay ahí ya en el Face, en la página de Pastoral, Familiar y Conyugal. No se pone juntos, se pone separado. Pastoral, espacio, familiar, espacio y conyugal, Passaic, New Jersey. Todo es minúscula, sí. Y ahí ya pueden entrar ustedes para que se vayan ilustrando, se vayan formando y vayan
mirando todas las actividades que tenemos en nuestra parroquia. Bueno, pues que Dios los bendiga y nos conectamos ahora con nuestros hermanos Jessica y Félix Castelán para que vivamos nuestro rosario. También el rosario a partir de abril lo vamos a ir viendo en esa página del Face, ¿verdad? En el Face, para que entren y vayan acostumbrándose a entrar a esa página. Ya no se va a transmitir de manera personal. Por ejemplo, el lunes es con Jessica y Félix Castelán, o los martes con Gaby y Amado, los miércoles están ahí con Catalino, el jueves con doña Margarita, viernes con Viviana, sábado con Toño, domingo con Adrián y de vez en cuando con María García. No, ya no vamos a usar esas páginas a partir de abril. Vamos a utilizar la página propia de la pastoral familiar y conyugal, Pasey, New Jersey, para que se conecten ahí. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por estar ahí en estas transmisiones. Que pasen muy buenas noches y que descansen. Dios los bendiga. Amén.